A ver, somos conscientes de que os estamos proponiendo infinidad de ideas y de conceptos nuevos y confiamos en que resulten inspiradores para vuestros proyectos y empresas. La última sesión sobre la gestión del retorno a la normalidad centra ahora su atención en la experiencia del turista y como tal lleva por nombre la gestión del retorno 3, la experiencia del usuario. Veamos qué nos cuentan Óscar Peón, socio fundador y director de marketing y comercial de Emotion Analytics, John Gutiérrez, Business Development Director de Bravent y Jaisiel Madrid, Living Lab and Digital Manager de Zenfim Furnishings Cluster. Damos paso primero a Óscar, que nos hablará de cómo las emociones influyen directamente en los niveles de satisfacción y recuerdo positivo o negativo de una experiencia. Óscar, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría comenzar, a ver si soy capaz de... Bien, perfecto. Me gustaría comenzar hablando de qué es la experiencia de cliente. Hay muchas definiciones sobre qué es la experiencia de cliente, pero a mí esta especialmente me gusta, ¿no? Porque al final viene a decir que la experiencia de cliente es la suma, el resultado de la suma de experiencias memorables. Yo soy un fan de la palabra memorable, por algo que veréis después. Y que tienen que ver, al final, esas experiencias memorables son aquellas experiencias que tiene cualquier persona, un cliente, un huésped, con cualquier tipo de interacción que tiene con una empresa o organización. Esa interacción puede ser desde una publicidad, por ejemplo, puede ser una recomendación de terceros, que hace que alguien que le haga una recomendación sea presencial o sea a través de cualquier foro o medio online, o también incluso hace que, evidentemente, hace que el propio consumo, ¿no? Hace que la propia experiencia que tenga esa persona, ese huésped, y especialmente aquellas que tienen que ver con interacciones personales. ¿Por qué es importante? Probablemente la experiencia de cliente, digamos, es algo que está muy de moda, ¿no? De hecho, lo está también, ¿no? Pero ¿por qué está tan de moda, no? Porque hoy sabemos que impacta directamente en el crecimiento, en los beneficios de las empresas. ¿Por qué? Pues porque las empresas que generan una mejor experiencia de cliente consiguen unos incrementos en repeticiones de compra, sus clientes repiten más, un gasto mayor de la media, ¿vale? Y algo muy importante hoy en día, esos niveles de recomendación a terceros, ¿no? Por ejemplo, también hoy sabemos que un 1%, un incremento de un 1% en la reputación online equivale a un aumento de 1,42% en revenue, ¿no? Es decir, que con lo cual tiene un impacto directo en los resultados. Entonces, una pregunta que muchas veces surge es, bueno, ¿esa experiencia de clientes es fruto solo de procesos puramente cognitivos o racionales? Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que las emociones influyen directamente en la percepción de las experiencias que tenemos, en su recuerdo. Hay un ejemplo que me gusta siempre poner, que probablemente muchos recordaréis, ¿no? Un día, por cierto, este ejemplo a veces estoy planteando a ver que si lo cambio, porque ya a veces doy clases en diferentes universidades y los alumnos no lo recuerdan, evidentemente, no por edad. Pero muchos os acordaréis dónde estabais el 11 de septiembre del 2001, probablemente, cuando visteis caer las Torres Gemelas. Y no solo os acordaréis dónde estabais, sino que muy probablemente también os acordaréis incluso con quién estabais en aquel momento. Hay gente, ¿verdad? Cuando hago esta pregunta, que incluso se acuerda hasta qué comió aquel día, ¿no? ¿Y por qué nos acordamos tanto de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 y no nos ocurrió lo mismo con el 11 de septiembre del 2005 o simplemente el 11 de septiembre del año pasado o hace un poco más que un mes, ¿no? Y simplemente fue por el impacto emocional. Hay algo que me gusta mucho decir, que es que las emociones al final son como el pegamento, el adhesivo neuronal de los recuerdos, ¿eh? Y también sabemos por diferentes estudios que si provocas que emociones de cualquier tipo, positivas o negativas, tiene un impacto muy importante en la satisfacción e incluso mayor en la lealtad y en los niveles de recomendación. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo podemos medir, ¿no?, las experiencias, o sea, las emociones, ¿no?, que experimentan nuestros huéspedes en cualquier tipo de interacción? Bueno, aquí entramos en juego con nosotros como empresa, Emotion Analytics. Nos dedicamos como empresa a la visión artificial. Básicamente lo que hacemos es coger cualquier señal de vídeo y transformarla en datos, es decir, que en información útil. Desde cuestiones más macro, como puede ser, por ejemplo, el control de aforos, afluencias. De hecho, pues trabajamos para empresas como IKEA, AENA, Renfe. De hecho, somos la empresa que monitorizamos todos los aforos y afluencias en las principales estaciones de tren del país y probablemente seamos la empresa líder en ese entorno, ¿no? O sea, en ese sentido también, porque estamos ahora, ya hemos superado la barrera de las 30 millones de personas de interacciones, de 30 millones de interacciones monitorizadas al mes, ¿no? Pero además de estas cuestiones más macro, ¿no?, que además lo hacemos con cualquier señal de vídeo, no tenemos que instalar ni sensores, sino con cualquier señal de vídeo nos vale. Estamos trabajando con cámaras y señales analógicas de hace 20 años. Además de estas cuestiones más macro,
también lo que hacemos es monitorizar cuestiones más finas y, entre otras, las emociones. O sea, ¿qué emoción vive o sea, que una persona, un huésped, durante cualquier proceso de atención o interacción? ¿A través de qué? A través de la tecnología de facial coding. Probablemente conoceréis muchos pues que desde hace muchos años, ¿no? Sobre todo pues, investigaciones de personas como Paul Ekman y demás, encontraron que hay una especie de lenguaje, ¿no? A nivel de expresiones faciales comunes en los seres humanos, ¿no? Evidentemente, hace que el tema cultural, ¿no? La cultura hace un efecto regulador, pero hay una serie de microactivaciones que están asociadas en cualquier persona a ciertos estados emocionales, ¿no? Entonces, con nuestra tecnología de videointeligencia, de analítica, lo que hacemos es monitorizar esos cambios a nivel emocional. En base a una serie de patrones, de algoritmos que monitorizan esos estados emocionales. Aquí tenéis un ejemplo de nuestro sistema. Esto es una demo de bueno, pues una persona que está viviendo, ¿no? Expresando emociones negativas, y aquí tenéis otro ejemplo pues, de alguien que está viviendo emociones positivas, ¿no? Digamos que a través de micropuntos a nivel de situados en diferentes puntos a nivel facial, pues medimos esa microactivación muscular. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, o bien instalamos cámaras, como decía, o bien, la mayoría de las veces lo que hacemos es aprovechar cámaras que ya están instaladas, ¿no? Y las instalamos en cualquier punto de atención o interacción. Aquí, por ejemplo, veis la recepción de un hotel, de una cadena hotelera que utiliza el sistema, y bueno, pues detectamos qué emociones está viviendo durante ese proceso de atención y relación. Por supuesto, y algo muy importante también decir, de forma totalmente anónima y agregada, es decir, que no tenemos información individual ni la mostramos, es decir, que las imágenes, de hecho no grabamos ni imágenes de vídeo, lo que hacemos es juntar los datos y ofrecerlos, es decir, que de forma agregada, para entender cuál es la experiencia del cliente que estamos ofreciendo. A partir de esta información que obtenemos, generamos una serie de indicadores, principalmente, pues, por ejemplo, la carga de trabajo que hay, es decir, que somos capaces de atender, evidentemente, de monitorizar, ¿no? Es decir, que es sencillo, pues, cuántas personas son atendidas, el tiempo de atención, etc. Y también generamos dos índices muy interesantes, que son el índice, lo que hemos llamado el índice de felicidad, cuán feliz está la gente durante el proceso de atención, y también otro índice que mide la evolución. ¿Vale? Respecto al primer índice, pues básicamente es un índice que bueno, pues es un valor agregado que integra, como dice aquí, pues 7 emociones, ¿no? Las 7 emociones básicas. Hay emociones que suman en positivo, hay emociones que restan. La sorpresa, por ejemplo, depende a qué emoción esté asociada, y lo ofrecemos en base a una escala, normalmente de 0 a 5, del 1 al 4, es decir, que dependiendo de las preferencias de los clientes. ¿Bien? Con lo cual podemos medir cuán feliz es una persona durante un proceso de atención. Y otro índice que generamos, también muy interesante, es, como decía, la evolución. ¿Vale? ¿Por qué es interesante medir la evolución? Porque, bueno, pues alguien puede llegar muy enfadado, o todos hemos tenido, ¿no? También probablemente la experiencia, ¿no? De llegar a un sitio enfadado y irte menos enfadado, ¿no? Gracias a las habilidades de alguien, ¿no? Y también nos ha ocurrido lo contrario, probablemente, ¿no? Es decir, que hay gente que tiene la extraña habilidad, pues, de que te vayas más enfadado todavía, ¿no? Cuando llegas a un proceso de reclamación. Con lo cual, lo que hacemos es medir cuál es la evolución, ¿no? Es decir, que si una persona se ha ido mejor o se ha ido peor que cuando llegó o cuando comenzó ese proceso de atención o de relación. ¿Vale? A partir de ahí, ¿cómo mostramos la información? Pues a través de un dashboard que permite, por ejemplo, cruzando pues, las personas, el staff con las que el número de clientes atendidos, pues entender, es decir, y ajustar mejor las plantillas, es decir, que nos encontramos que bueno, pues por temas históricos, es decir, que no hay unos patrones claros, detectamos esos patrones claros, es decir, que los mostramos a los clientes para que puedan ajustar mejor o atender o tener las personas suficientes, es decir, que, y no en exceso, es decir, que para atender de forma satisfactoria. Somos capaces también de mostrar, es decir, que qué impacto tiene, por ejemplo, pues el número de clientes atendidos o la carga de trabajo respecto al índice de felicidad, para ver en qué momento empieza a afectar de forma negativa a los procesos de atención. Incluso algo muy interesante también es que ofrecemos información también de ranking, digamos, del personal, ¿no? Así que, pues, cruzando con datos de los sistemas, pues somos capaces de obtener información también agregada, es decir, que, por ejemplo, durante un mes, ¿para entender qué? Pues para entender cuáles de las personas de nuestro staff pues está generando una mejor experiencia de cliente. ¿Con el fin de qué? Con el fin de aprender de ellos. A veces nos gastamos un dinero, una pasta en proponer o en contratar a alguien, ¿no? Para que nos haga protocolos de atención, y muchas de los tenemos en casa, ¿no? O sea, hace que observar estas personas qué hacen, qué están haciendo para aprender de ellos, y las personas que no hacen también, pues poderles ofrecer información o formación para mejorar, ¿no? Así que un poco aprovechar esa información que tenemos en casa, ¿no? De hecho, sé decir que simplemente poner el sistema en marcha ya mejora la experiencia del cliente, porque al final la gente empieza a prestar más atención, ¿no? O sea, es aquella máxima de lo que se mide crece, ¿vale? ¿Qué conseguimos gracias a esto? Pues identificar
identificar los momentos críticos de la verdad. Estos momentos críticos, en terminología de experiencia de cliente, son los momentos de mayor carga emocional, por ese efecto regulador que decía antes que tienen las emociones y los recuerdos. Optimizar protocolos de atención. Así que, de hecho, ahí hemos incluso llegado a hacer con clientes test A/B en hoteles en una mañana para entender y comprender y mejorar los protocolos, o sea, un test A/B entre dos protocolos diferentes, que en una mañana sabemos cuál funciona mejor. Reconocer las mejores prácticas, como decía, para aprender. Mejorar el desempeño global, porque al final, como os decía, pues bueno, pues la gente empieza a tener una mayor orientación hacia la experiencia del cliente, ¿no? Incluso el propio responsable del hotel, ¿no? Así que el propio director del hotel tiene información más objetiva, ¿no? Para poder dar feedback a los empleados. Optimizar las necesidades de personal, que hace que algunas veces un ahorro, hace que en el personal necesario, y al final, bueno, pues tener un control de calidad continuo, ¿no? Así que porque además esa información la podemos ofrecer por turnos, por horarios, por tipología de interacción, check-in, check-out, reclamaciones, que la podemos cruzar y ofrecer como el cliente quiera, ¿no? O sea, en definitiva, lo que conseguimos, como bien dice aquí, pues es mejorar la experiencia del cliente con todas las consecuencias que esto tiene, ¿vale? También deciros que, bueno, aprovecho también para comentaros también que hay otras aplicaciones de esta tecnología, así que tenemos otro producto, otra solución también muy centrada en el sector turístico y en el sector de congresos, que es el Audience Analyzer, que aquí lo que hacemos es orientar las cámaras hacia el público, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recoger un muestreo, así que incluso trabajamos con infrarrojos en total oscuridad. Imaginaos no sé, si fuesen de 1000 personas, ¿no? Así que un congreso y, pues bueno, pues por ejemplo, utilizamos el 10, el 20, según la fiabilidad estadística que queramos obtener, de las personas que asisten para entender, es decir, que utilizamos sus emociones para entender, pues, qué charla funciona mejor, qué ponentes aburren, cuáles son los momentos críticos, cuáles son los que generan mejor nivel de engagement. Vamos a hacer rankings como estos, en los cuales, pues bueno, pues tal ponente sabemos que, oye, pues está funcionando bien, y otro, oye, pues habrá que ver de que si se puede, decir, que reconducir o mejorar, ¿vale? Podemos incluso en cada ponencia entender cuáles son los momentos álgidos, decir, que de mayor impacto emocional para potenciarlos, ¿bien? Hacemos incluso, tenemos algoritmos, los algoritmos también son capaces de hacer un análisis en profundidad de cada ponencia para entender los minutos de oro, ¿no? Decir, que los minutos también de aburrimiento, ¿no? Con lo cual las aplicaciones son muchas, es decir, que más allá, es decir, que de la propia medición de la experiencia de los puntos de atención. Y para acabar, simplemente me gustaría acabar con esta frase, no es nuestra, no es mía, pero me encanta, y es la frase de que la gente olvidará lo que le has dicho, probablemente olvidará lo que has hecho, pero difícilmente olvidará cómo lo has hecho sentir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar. Resulta fascinante que os centréis en la medición de parámetros de índices menos materiales, pues como las emociones, ¿no? La felicidad, el aburrimiento, la atención. Muy, muy interesante. Muchas gracias. El siguiente ponente, John Gutiérrez, va a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo seguir dando un servicio excepcional y al mismo tiempo permitir que los clientes autogestionen su estancia? Adelante, John, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Pues soy John Gutiérrez, soy el director de desarrollo de negocio de Braven y de Braigues, una empresa de soluciones tecnológicas para el sector hoteleros, y hoy voy a hablar de cómo estamos redefiniendo la experiencia de los huéspedes con nuestra solución Virtual Concierge, que es una solución multiplataforma que usa inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, aumentar automatizar los procesos del hotel y aumentar los ingresos. Bueno, es sin duda unos años muy difíciles para el sector, pero también hemos visto muchas empresas acelerando su transformación digital, implementando soluciones tecnológicas con un ritmo mucho más rápido que normalmente se ven en este sector. Y las innovaciones tecnológicas que los hoteles que estaban implementando recién antes de la pandemia se han convertido en necesidades tecnológicas, ya que las compañías buscan mejorar la experiencia del huésped, reducir sus costes operativos, aumentar el gasto medio de los huéspedes, ofrecer servicios personalizados y hacer todo lo posible para garantizar una estancia más segura. Bueno, el CEO de Hilton dijo el año pasado que el regreso depende de lo rápido que se implementarán las tecnologías sin contacto, y es verdad que estamos viendo años de innovación implementándose en solo pocos meses, y la aceptación también de estas nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial a un ritmo mucho más rápido.
Aquí un dato interesante de Gartner que dice que para el 2025 se espera que el 95% de las interacciones que tengamos online a la hora de consumir estén apoyados de tecnologías de inteligencia artificial o de machine learning. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues yo lo voy a resumir en que la inteligencia artificial son técnicas que permiten a las máquinas imitar el comportamiento humano. Y el Machine Learning es un subconjunto de técnicas que utilizan métodos estadísticos que permiten a las máquinas mejorar su comportamiento. Y la inteligencia artificial ofrece un poder transformador cada vez más importante en el sector turístico, principalmente por su capacidad de automatizar procesos y tareas que son muy manuales, así como personalizar el servicio y la experiencia del cliente. ¿Y cómo estamos aplicando la inteligencia artificial en el sector? Pues la automatización de los procesos para agilizar el recorrido del cliente y ofrecer servicios seguros y con el mínimo de contactos. Esos son como los servicios de check-in online, la reserva de los servicios que ofrecen los hoteles, gestionar los pedidos de habitación a través de sus dispositivos móviles. Mejorar la experiencia de los huéspedes ofreciendo personalización de productos y servicios de acuerdo a su interés y estilo de vida, lo que incrementará el gasto promedio del cliente. La personalización del contenido es clave para aumentar las ventas. Solo hay que preguntarle a Netflix o a Amazon. Automatización de procesos para ahorrar tiempo y costes, lo que permite al personal dedicar más tiempo a cosas más importantes, como puede ser responder a todas las preguntas frecuentes a través de un chatbot para liberar ese cargo al personal y con la ventaja de dar un servicio multidioma 24/7. Y con todos los datos que recogemos, pues podemos mejorar la predicción y la demanda de futuros reservas, la gestión de stocks y los servicios también. Bueno, ahora voy a poner un breve vídeo para que veas cómo funciona nuestro Virtual Concierge. ¿Está el vídeo? Ahí. Bueno, como digo, es una plataforma multicanal, entonces sus dispositivos móviles, también los dispositivos como los Amazon, los Alexas, pueden usar sus propios dispositivos a través de un browser y le pueden preguntar mediante voz o texto en su lenguaje. El check-in o el pre-check-in es una cosa muy importante para agilizar el proceso de check-in, evita colas. Y también tenemos servicios, por ejemplo, de housekeeping, donde el cliente puede pedir servicio o pedir cuando quiere una limpieza. También aquí tenemos todo lo que es el pedido de comida a la habitación. Esto usando su dispositivo y que no tiene que estar en la habitación. Promocionar todos los servicios que están alrededor o los servicios del hotel. Eso puede ser un fuente de ingreso adicional. Hacer las reservas si tienes spa, si tiene otros servicios donde se pueden hacer reservas. Y toda la información que se recoge, pues se puede ver en analíticas. Vale. Ahora voy a mostrar uno de los servicios principales cognitivos que usamos, que es, por ejemplo, reconocimiento del lenguaje natural, el Q&A Maker para todas las preguntas y respuestas, Text Analytics para detección del lenguaje, un traductor que es capaz de traducir en más de 90 idiomas, un moderador de contenido y la personalización. Y ahora
vamos a hacer unos casos de uso, pero que cada día estamos más acostumbrados a pedir las cosas directamente a nuestros dispositivos usando lenguaje natural. Aquí tenemos un cliente que tiene hambre, simplemente diciendo tengo hambre al Virtual Concierge, pues le mostramos todas las opciones que tiene de comida. Si sabe que quiere una pizza, pues solamente tiene que pedir una pizza y se muestra las opciones. Y si en concreto sabe que quiere una deliciosa pizza de pepperoni, pues le mostramos esa opción. Pero no te olvides el upselling, porque cada vez que mostramos en el Virtual Concierge es una oportunidad de incrementar el valor mostrando información personalizada, como en este caso los acompañantes más popular, un extra queso o un pan de ajo. ¿Quién no pide una pizza sin pan de ajo? Pues aquí convertimos una venta sin upselling a una venta con upselling y incrementamos un 52%, simplemente poniendo esas opciones. Pero también no deberíamos de solamente hablar de servicio a la habitación. Ahora queremos decir servicio donde estoy, que pues tenemos distintos puntos de entrega donde pues a la habitación, a la terraza o a la hamaca número 3 en la piscina. ¿Por qué no puedo pedirme un cóctel y que me lo traigan directamente? Bueno, aquí tenemos una familia que viene con hijos. Esto es mi caso, que cuando voy a los hoteles y cuando pido información sobre cosas que puedo hacer, pues el Virtual Concierge le va a mostrar toda la información que tiene que ver con niños, porque eso es mi necesidad, ¿no? Entretener a mis niños. Pero cuando viajan sin niños, pues la información cambia y ya está. Ya estamos hablando de ofrecerle spa, ofrecerle comida romántica, porque van a consumir esto, ya no quieren saber nada de los niños. El contenido digitalizado es muy importante y podemos obtener mucho más información de que realmente que están buscando nuestros huéspedes y usar esa información para ofrecer los servicios a los clientes del mismo perfil. Y aquí tenemos un caso, por último, un caso de uso muy interesante que es el Contactless Smart Check-in, que usa fotos. Entonces a través del Virtual Concierge subes las fotos, lo asocias a tu reserva, después mediante cámaras instaladas en el hotel sabe cuándo llega el cliente, el huésped, y le permite acceder a las instalaciones, incluso abrir la puerta con reconocimiento facial. Esto ya lo estamos implementando, la tecnología existe, lo único que necesitamos es que se animen los hoteles a implementar este tipo de solución. Y con eso termino la presentación y muchas gracias. Muchas gracias a ti, John. La verdad que resulta increíble todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en los hoteles, dentro de los hoteles a través del Virtual Concierge. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Jaisiel Madrid nos va a hablar de las Concept Rooms, un ejercicio de co-creación para dar respuesta desde el interiorismo a las necesidades y estilos de vida de los nuevos usuarios del hotel. Jaisiel, cuando quieras. Muchas gracias, Noemí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer a Eurecat por su excelente organización del evento, debo decir, y también felicitar a Óscar y a John, mis compañeros de mesa virtual hoy, por la calidad y la relevancia de vuestras presentaciones para nosotros. El trabajo que estáis haciendo es muy importante. Como vais a ver, el objetivo de mi presentación va a ser verticalizar, orientar un poquito más, ¿no?, este discurso que han comentado mis compañeros hacia un ejemplo práctico de cómo podemos utilizar el diseño basado en datos para abrir una ventana de oportunidad, podemos decir, excepcional, para poder diseñar y rediseñar el interiorismo de los establecimientos turísticos. Como veis, esto, por supuesto, entronca, ¿no?, con el propósito principal del clúster Zenfim, que no es otro que el de activar el trabajo colaborativo entre las personas y las marcas que están definiendo el interiorismo de los espacios hábitat, principalmente el de los espacios de colectividades como el sector del contract hospitality. Somos ya más de 140 empresas y entidades en el clúster que compartimos retos y estrategias de negocio dentro de esa cadena de valor del interiorismo de espacios. Como veis, tenemos fabricantes de mobiliario, fabricantes también de revestimientos, como el que tengo aquí ahora mismo detrás de mí, fabricantes de pavimentos, iluminación, sistemas domóticos, textil, entre otros sectores complementarios en el interiorismo.
En este contexto del ecosistema del clúster, cuando hablamos de diseño, ¿no?, de espacios turísticos, y yo creo que lo ha dicho muy bien Óscar antes, ¿no?, hoy tenemos que hablar necesariamente de dar forma a experiencias y a relaciones dentro de ese espacio que conectan emocionalmente, ¿no?, con el cliente o con el usuario del espacio. Por tanto, no se trata de crear un producto o un interiorismo que funciona o no funciona, sino que sea capaz, ¿no?, ese producto, ese espacio, de crear un comportamiento y una reacción emocional determinados, ¿no? Y esto es cada vez más relevante a medida que los establecimientos turísticos han comprendido que el interiorismo de sus espacios es una herramienta estratégica o un vector de innovación en su negocio para entregar verdaderas experiencias personalizadas a sus clientes, ¿no? Yo creo que Óscar también lo habéis comentado muy bien cuando ha hablado de ese pegamento, ¿no?, en palabras, ya digo, de Óscar, o esa experiencia memorable. Sin ninguna duda, esa dimensión del interiorismo pues, nos va a permitir conectar mucho más con nuestros clientes. También es cierto que si asumimos esta aproximación, esto significa necesariamente situar en el centro del diseño la comprensión de las necesidades, también de los deseos de las personas para las que estamos diseñando y, cómo estimulamos nosotros ese diseño centrado en las personas, ¿no? Y al mismo tiempo creando oportunidades de negocio para nuestros asociados. Pues lo hacemos con dos elementos metodológicos fundamentales, como veis. A través del Design Thinking, por un lado, y por otro lado, a través de lo que hemos llamado el diseño basado en evidencias. Con el Design Thinking, seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis esta metodología muy renombrada en la última década en diferentes sectores. Nosotros la utilizamos para poner en la misma habitación voces diversas en el sector, sobre todo definir retos de diseño específicos a partir de la empatía, de las necesidades de esos nuevos tipos de clientes y sobre todo para estimular la creatividad en torno a la propuesta de nuevas soluciones de interiorismo. Por otro lado, con el diseño basado en evidencia, lo que hacemos es conseguir que el diseño del espacio no termine cuando es instalado ese espacio, ese interiorismo, sino que seguimos analizando la interacción y la experiencia de las personas y medimos incluso cómo los atributos del interiorismo influyen en el comportamiento, en la emoción y en la percepción de los usuarios de un espacio. Con estos datos, entonces, podemos hacer cambios en el interiorismo, pasando, por tanto, de un interiorismo, podemos decir, congelado o estático, a un interiorismo vivo, ¿no?, dinámico o más adaptativo. Lo que acabo de explicar lo veis ahora en forma de un sencillo diagrama de proceso. Como veis, utilizamos el Design Thinking para empatizar, para definir retos de manera colaborativa, para idear y crear prototipos que en nuestro caso hemos llamado Concept Rooms, unos espacios físicos de 60, 70 metros cuadrados que instalamos a modo de laboratorio de ideas en torno a esas necesidades que identificamos y donde utilizamos diferentes tecnologías para empezar a extraer evidencias sobre la eficiencia de esas propuestas de interiorismo. Estas Concept Rooms, entonces, sirven como referencia al sector para incorporar innovaciones conceptuales en sus espacios alineadas con tendencias de mercado en los próximos años. Como he dicho antes, el proceso no se detiene aquí y cuando estamos ya en un proyecto de ejecución, seguimos analizando y seguimos midiendo esas experiencias. Os muestro ahora en esta slide para que os hagáis una idea de quiénes han participado por el momento en nuestro proceso de Concept Rooms. En los últimos 2 años se han involucrado 8 cadenas hoteleras de bastante relevancia, 8 estudios de interiorismo top a nivel tanto nacional como internacional y más de 60 marcas de fabricación de productos de interiorismo. ¿Cuáles han sido los principales inputs que hemos utilizado para estimular esta co-creación durante el proceso de Design Thinking? Como veis, por un lado, hemos analizado los nuevos tipos de clientes y visitantes, tanto presentes como emergentes, más vinculados a cada una de estas cadenas hoteleras participantes. También hemos visto innovaciones del sector que conectan con estas necesidades detectadas. En segundo lugar, hemos combinado esa innovación con una vertiente de realismo, podemos decir, dada por la operativa de cada cadena hotelera y, como veis también, en tercer lugar, y como no podía ser de otra manera, hemos analizado cómo determinadas tendencias que se han visto aceleradas debido a la COVID-19 están impactando y van a impactar tanto en los hábitos de consumo como en la configuración de los espacios. Todo esto lo hemos metido en un cóctel para generar con cada cadena hotelera nuevos retos de diseño y de rediseño dentro de su espacio.
He destacado brevemente aquí en esta slide algunos retos interesantes que han surgido en los últimos meses relacionados con la tecnología, como por ejemplo el rol creciente que está teniendo la tecnología de cara a mejorar la experiencia del usuario en el hotel, pero muy importante sin incurrir en una estancia tecnificada. Por tanto, utilizar la tecnología, ¿no?, como un apoyo para añadir una sensorialidad, ¿no?, como potenciador del confort, también del lujo, por supuesto de la personalización, pero de una manera, como digo, muy transparente, muy natural, muy smooth, ¿no?, para el cliente. También es interesante destacar como reto pues, el uso de la tecnología para fomentar la conexión local desde el propio espacio, ¿no?, de la habitación. También para promover, ¿no?, sobre todo, ¿no?, el acceso a información sobre la sostenibilidad o la trazabilidad del equipamiento que está instalado dentro del propio entorno del hotel, o también aspectos que tienen que ver con la accesibilidad incluso del propio espacio, pensando sobre todo en personas con discapacidad y personas mayores. Vemos ahora algunas imágenes del proceso de codiseño entre cadenas hoteleras, estudios de interiorismo y fabricantes en torno a estos retos, ¿no?, identificados en cada una de las concept rooms. Y aquí veis ahora el resultado, ¿no? Vemos aquí cuatro de las concept rooms que hemos instalado, en este caso en noviembre de 2019, en la Feria de Interiotel, también organizada por el Clúster Zenfim, en el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona. Como veis, ¿no?, cada concept room siempre dando respuesta a un conjunto de hábitos de comportamiento que hemos encuadrado de una manera muy simplificada en forma de arquetipos, podemos decir, o de consumer personas, y que resuenan con esos clientes presentes y emergentes de las diferentes cadenas hoteleras que han participado. Y aquí veis pues otras 4 concept rooms que hemos co-creado durante el 2020 y que tenemos previsto mostrar en la nueva edición de Interiotel, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre de este año. Como os decía antes, una vez disponemos del interiorismo, de un interiorismo, el diseño no termina ahí para nosotros. Y para ello estamos utilizando diversas tecnologías, entre otras de visión por computador, ¿no?, como las que nos introducía Óscar. También hemos analizado pues, el uso de sensórica de tipo wearable, aunque en un entorno más, vamos a decir, más experimental, más acotado, sobre todo para ser capaces de caracterizar lo que nosotros llamamos la eficiencia del interiorismo a través del análisis de los cambios que se producen en la percepción, en la emoción y en el comportamiento de las personas ante los diferentes atributos del interiorismo. Por tanto, además de detectar esas reacciones expresadas en el ser humano, utilizamos también diversas tecnologías para disponer de una referencia precisa sobre los atributos físico-ambientales que en cada momento hay en el espacio. Por ejemplo, condiciones de iluminación, temas de calidad ambiental, materialidad del espacio, temas de brillos, texturas sobre materiales, colores, incluso aromas, etcétera, etcétera. Al final de este análisis lo que tenemos es podemos decir, una radiografía, una fotografía de cómo es el espacio y qué tipo de comportamiento, de cambios en la percepción y en la emoción está produciendo. Como veis, podemos poner toda esa información sobre la planimetría del espacio y entonces podemos ir haciendo cambios en el espacio para ir mejorando esa eficiencia del interiorismo. Vamos cambiando, volvemos a medir, vemos resultados, confirmamos si hemos mejorado o no y así sucesivamente, siempre basándonos en esta nueva fuente de datos empíricos o evidencias de naturaleza objetiva. Esta forma de trabajo no solo la hemos extendido a la hotelería, sino que, como veis también, lo hemos llevado al entorno de retail utilizando estas tecnologías. Y ya, bueno, para terminar, solo me queda resaltar que estas actividades forman parte de la operativa del Living Lab, del Clúster Zenfim, Interiors Living Lab, que es un miembro de la red europea de Living Labs. Y para aquellos que queráis saber más sobre nuestras actividades de Living Lab o colaborar con el clúster, aquí también tenéis mis referencias de contacto. Muchas gracias de nuevo y paso de nuevo la palabra a la organización. Muchas gracias, Jaisiel, por esta increíble iniciativa de las Concept Rooms. La verdad que da mucho que pensar. Muchas gracias a todos por compartir estas apasionantes experiencias. Me despido de vosotros. Vamos a pasar ahora al último bloque de la jornada. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación. Muchas gracias.